Webinar y muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan en esta sesión de mayo del CyberSec Meetup con CISAP y con nuestro expositor experto Andrés Casas. Realmente muy contentos de que nos puedan acompañar en esta sesión, en este mes. Recordarles que la sesión está siendo grabada porque posteriormente la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube para que si se pierden algo, si no se pueden quedar todo el webinario, pues igual la puedan consultar si la quieren compartir con más personas, porque estoy segura que Andrés viene a compartirnos un montón de elementos e información muy interesante que va a ser de valor para muchísimas personas. Entonces, por favor, los invitamos también a compartirlo. Voy a presentar brevemente a Andrés. Andrés Casas tiene más de 17 años de experiencias en el campo de la ciberseguridad. Está certificado, bueno, por un montón de certificaciones. Andrés hizo 27001, CISSP, CISM, CISA, entre otras. Y previamente ha sido es socio de una de las empresas más importantes consultoras en el desarrollo de las prácticas de ciberseguridad para Centroamérica. Andrés asiste compañías como Walmart, Procter y Gamble, Firestone, Dole, Del Monte, eh, Fresh Products, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco BHD León. Así que bienvenido, Andrés, de parte de CyberSec Cluster. Nos da muchísima ilusión tenerte por acá. Y adelante, son todos tuyos. Recordarles rápidamente a la audiencia que nos acompaña que por el chat pueden estar haciendo sus comentarios y preguntas. Vamos a estar atentos para que Andrés pueda responder la mayoría. En caso de que el tiempo se nos pase volando, como siempre sucede en estos webinarios, y quede algún temita pendiente, no se preocupen porque por correo vamos a estar respondiendo también sus consultas. Así que buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Espero que todos se encuentren exactamente igual. Pues sí, la sesión de hoy ha sido más diseñada como para sentarse a pensar qué es lo que ha venido sucediendo en este último año. Y pues no me quedé solamente, digamos, con Costa Rica, sino pues vamos a ver un poco del contexto internacional y que podamos tal vez cuestionarnos hacia dónde van las cosas. Yo le llamé después de haberlo preparado como conectando los puntos, connecting the dots, y poder ver esas tendencias que se están presentando y cómo yo debería estar atendiendo a ellas. Aquí en la diapositiva pues les dejo el código, digamos, para tal vez si quieren tener alguna interacción o algo por el estilo, eso pues nos lleva y nos enlaza en LinkedIn. Em, para iniciar, pues lo primero que quería es presentarles un poquito de CISAP. Tengo el agrado y el honor de poder trabajar con esta organización. Tal vez no la habían oído, puede ser que sí. CISAP es una empresa que tiene más de 38 años de experiencia en el mercado y 25 tal vez orientados solamente a ciberseguridad, con una amplia gama de profesionales en ciberseguridad. Ahí habla más de 200 ingenieros, pero bueno, vienen creciendo los números rápidamente y el grupo total de la empresa hoy en día puede estar alrededor de 400 personas con un portafolio pues súper amplio. Andrés, se te fue el audio. Ahora, Ahora sí te escuchamos perfectamente bien. ok, gracias, Caro. En certificaciones, pues estamos reconocidos para la parte de CERS, respuesta a incidentes, certificaciones en PCI, en ISO 27000, proveedores de servicios de Swift, pero lo más importante es prepararse para las cosas que vienen y ya hay certificaciones en camino que se están atendiendo y muchas de estas pues orientadas a atender mercados internacionales donde están demandando que todos los servicios que sean gestionados tengan un nivel de madurez que haya sido verificado. Entonces, por eso se trata, digamos, esas certificaciones. Hoy en día, pues, tiene presencia en 10 países. Los últimos países que se comenzaron a trabajar fueron Estados Unidos, México y Colombia.
Y actualmente también estamos en los planes de aperturas de servicios en Ecuador, en Chile, que eran cosas, digamos, de las que tengo a cargo actualmente. Em, Estamos muy contentos de este año haber recibido la nominación, y no nominación, sino el ingreso de estas grandes consultoras que hacen evaluaciones de empresas para poder medir cómo están dando los servicios, qué tan innovadoras son y cómo se están catalogando. Y recibimos pues el- el ingreso a Frost and Sullivan en el radar de servicios gestionados y servicios profesionales de ciberseguridad. Entonces, este es un primer año y ya el reto será pues ir modificando esa posición inicial. Hay bastantes, digamos, lineamientos a seguir y esto pues lo que hace es que la empresa dé un paso más hacia adelante para mejores servicios a sus clientes, o sea, a ustedes o al público en general. Em, ya pasando al tema, digamos, de Conti y qué es lo que ha sucedido un año después, pues no vamos a hablar de todo el proceso. En realidad, ahí dejo dos links donde si quieren conocer un poquito más, el CNE, pues documentó en el plan de respuesta a la emergencia todas las actividades que se habían desarrollado y cosas que se habían publicado. Y Wikipedia también tiene una página que lo habla claramente de qué fue lo que sucedió, pero en resumen, pues fue un grupo delictivo que tuvo bastante fama por la cantidad de ataques que estaba logrando y sobre todo porque en el incidente este de la guerra entre Rusia y Ucrania se divulgó información ampliamente sobre la composición del grupo, cómo trabajaban, comunicaciones de ellos, por uno de sus miembros que se sentía afectado y aludido de que el grupo estuviese dándole el respaldo a Rusia, diciendo que iba a atacar a Ucrania y él siendo una persona de nacionalidad ucraniana, pues se sentía afectado y quería pues comunicar cómo estaba funcionando el grupo y todo eso. Entonces dio bastante información de inteligencia para poder darnos cuenta hoy de la estructura de crimen organizado que existe y cómo están llevando adelante sus operaciones. Y en la derecha pues es un extracto de este plan de respuesta a emergencias del CNE que habla sobre la cronología, digamos, de las situaciones que se fueron presentando, un resumen de cada una de las actividades más relevantes vistas dentro de la institución por el grupo delictivo. Y pues todo esto generó un panorama, digamos, diferente en Costa Rica. Si bien habíamos tenido incidentes, llamémosle aislados y aislados por la perspectiva de que tal vez lo sufre una organización, pudo haber sido un incidente grande a la organización, pero no había algo directo al país, masificado y con la estructura y el orden como se estaba presentando. O sea, esto pudimos observar durante ese tiempo que las conferencias de prensa donde la presidencia anunciaba qué era lo que estaba sucediendo, qué acciones se estaban tomando, daba opiniones sobre la situación. En algunas ocasiones, dependiendo de lo que se mencionara, habían mensajes de respuesta en el blog del grupo delictivo de Conti, aclarando, no, mire, esto no es con fines políticos, queremos es dinero, y también informando que eran otras cosas de las que iban a desarrollar. Incluso uno de esos mensajes decía, bueno, como no nos vas a pagar, gobierno de Costa Rica, entonces pues iremos por las grandes empresas que conforman el país y situaciones que después sí se fueron observando en el sector privado. Entonces, desde ese momento, pues no fuimos los únicos, vamos a ver que después se comenzó a ver en otros países, pero hay muchas cosas que vienen dando vueltas. A nivel internacional, quería rescatar tal vez, y lo puse de primero como tal vez el hecho más significativo, y vamos a ver desde la perspectiva inicialmente de regulaciones. NIS 2 es una directiva que había promulgado la Unión Europea en su versión uno, establecimiento de la ciberresiliencia, creación de las agencias de ciberseguridad y todo este andamiaje necesario para poder llevar adelante la protección de los ciudadanos de una nación. Eh, Al lado de esto, pues Europa también había
promulgado una ley de ciberresiliencia muy enfocada hacia los productos y el software, llevando las prácticas de ciberseguridad desde la concepción. Entonces hablan de, bueno, cuáles son los productos que son más críticos, qué significa tener ciberresiliencia desde la concepción. Y, y esto lo que nos da es un panorama de que en realidad hay naciones que han tomado estas situaciones desde hace muchos años y lo que estamos viendo es el nivel de evolución que han tomado. Em, la NIS pues ya fue promulgada, ya está aprobada y viene a hacer cambios importantes sobre todo en la notificación de los incidentes, en la clasificación de cuáles son las infraestructuras críticas y amplía el espectro de cuáles son esas infraestructuras críticas. Y más adelante tal vez les voy a comentar un poquito esto de las infraestructuras y una conversación que tuve una diapositiva para eso. Y también la parte de la seguridad en los productos y el software pasó por consulta en el primer trimestre del año anterior y se está esperando es la publicación de su segunda versión. Después decimos, bueno, eso no es un asunto nada más de Europa. Y vean que las noticias que estamos presentando hoy son muy recientes. 25 de abril es la publicación donde ingresa la iniciativa en México a nivel de una ley federal para fortalecer la ciberseguridad. Viene con las mismas, tal vez la misma orientación de crear una agencia de ciberseguridad, de definir cuáles son las infraestructuras críticas del país y como que generar esta política nacional para llevar adelante el tema de la protección del ciudadano. 25 de abril. Vamos a ver que Chile, el marco de ciberseguridad, lo presentaron en abril ya para un proyecto de aprobación. Sin embargo, esto no, pues tuve la posibilidad de conversar con Michelle, que fue o está siendo en este momento la encargada de llevar adelante este proyecto en el Ministerio del Interior de Chile. Y me daba un poquito más de historia. Me comentaba que esto tiene 7 años de haber sido propuesto en la República, pero que las primeras interacciones que tuvo fueron más de alguna connotación política y no una connotación nacional. Entonces, que en este momento ya había un consenso y un entendimiento general de que esta parte de la ciberseguridad no debería ser vista como eh, una herramienta política, sino que es en realidad algo necesario para proteger a los ciudadanos y que puede cambiarle la vida a muchos de los ciudadanos de esa nación. Cambios que ellos aprobaron para ponerle directamente ahorita en esta nueva versión es el asunto de las multas. Entonces estábamos observando que hay diferentes niveles de multas y el esquema que se haya planteado, pues todavía no es un esquema definitivo, pasará a las conversaciones y todo eso, pero sí deja la posibilidad de que participantes del sistema que hayan sido calificados como críticos en el proceso y que mientan o que sean omisos de la aplicación estarán expuestos a las mayores multas y ella mencionaba que, bueno, que las multas podrían llegar hasta los $1.000 millones. Entonces, estamos viendo que, por un lado, tenemos tal vez a los ciberdelincuentes que claramente hacen una afectación económica. Hay actividades que nosotros deberíamos desarrollar para hacer esa protección. Y por el otro lado, tenemos también los reguladores que están haciendo una presión económica para que usted también esté motivado a tener que realizar las cosas. Eh, en el NIS 1, si ustedes analizan un poquito de cómo se fue desarrollando, no tenía unas definiciones tan claras y tan amplias, y eso lo que ocasionó es que en diferentes países fuese concebida de forma diferente. Entonces, esto llevaba a que no tuviese una aplicación uniforme, y lo que se busca ahora es, pues, estandarizar. Esto está llevando exactamente a la misma situación. Si hemos visto que la ciberseguridad es un tema relevante, creo que nunca he tenido una conversación con un directivo de una organización que me diga lo contrario, pero como dicen,
del dicho al hecho hay mucho trecho. Y muchas veces la agenda que tenemos en una empresa de prioridades puede ganarle a la ciberseguridad y sobre todo que no es un tema, digamos, que es el core o que es el centro de conocimiento de los directivos. Entonces, ya poniéndole una presión económica, se sabe, digamos, la relevancia que eso debería tener y ya le está impactando en la forma de los estados financieros en caso de que eso suceda y buscan esos montos para que en realidad sea significativo dependiendo de la organización. Si vemos un poquito más, este es de Colombia, donde los senadores acaban de presentar ese proyecto de ley revisado, viene con las mismas orientaciones de la creación de la agencia. Hay diferencias en países sobre a quién debería reportar, cuáles son los límites que va a tener, pero el punto que estamos conectando aquí es que las naciones están reconociendo que la ciberdefensa es algo importante que tienen que llevar adelante. En Argentina se acaba de aprobar algo que los otros todavía no han visto y por ejemplo aquí en Costa Rica tampoco lo había percibido y es todo lo que esté relacionado con el tratamiento de evidencias digitales. Em, España pues ya tiene toda una estructura para poder hacer ese manejo e incluso ha avanzado al punto que hay asociación profesional de peritos y norman la profesión como lo que se hace en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos o en el de Contadores Públicos, que ya tienen un nivel de responsabilidad civil ante las actuaciones que tienen los profesionales y hay todo un proceso de registro de profesionales y todas estas cosas. Entonces, Argentina pues acaba de promulgar cómo es que debería hacerse la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de toda esa evidencia digital. Esto pues es un componente muy importante que creo que vamos a comenzar a ver en el resto de las naciones e incluso deberíamos comenzar a trabajarlo aquí también, porque el crimen hoy en día casi el 90% de lo que nos habían comentado en el OIJ tiene una relación tecnológica o porque pasó por un teléfono, o que fue por un correo electrónico y se está utilizando como un medio para ese fin. En otras ocasiones, pues que es el tema más de ciberseguridad, es el fin en sí mismo. Lo que estamos buscando es afectar esas tecnologías. En otros casos solo las utilizan para pero pues no tenemos un panorama claro de cómo debería ser la recolección de estas evidencias para presentarlas y que tengan todo ese proceso de validez. Lo más que se ha realizado pues es el asunto de tener el proceso de custodia y el proceso eh, participando un notario que dé fe de cuáles fueron las actuaciones que se llevaron adelante para la recolección de esa evidencia, dejando la custodia en una persona, poniendo los controles que yo considero que deberían ser los necesarios para el acceso a esa información, pero pues sí deberíamos tener un marco más claro que esto nos va a permitir tener unos procesos en los tribunales mucho más organizados y expeditos. Estados Unidos, pues si ustedes analizan Estados Unidos es muy complejo darle seguimiento a todo su andamiaje eh, de cumplimiento porque tenemos pues leyes federales y también por estados hay diferentes cosas. Por ejemplo, California le ha puesto mucho foco a la parte de protección de datos de los ciudadanos y que tengan el derecho de decidir qué se van a hacer con esos datos, pero lo más reciente ha sido el requerimiento de tener que reportar los incidentes de ciberseguridad eh, para las infraestructuras críticas y poder tener una visibilidad nacional de qué es lo que está sucediendo con esas infraestructuras críticas. Y tal vez pasé muy rápido cuando hablábamos del NIS y la versión 2 que acaba de llegar, pero por ejemplo, alimentos es considerado como una infraestructura crítica. Entonces, siempre estábamos hablando de tal vez de la distribución de energía, de aeropuertos, hospitales, pero ya estamos viendo que también puede llegar a afectar la forma en producción y es muy probable que aquí en estas regiones no lo veamos porque tal vez no está muy automatizado el proceso. O sea, todavía tenemos tractores que pasan haciendo toda la fertilización de los campos, pero hay países que ya la fertilización la hacen por drones automatizados donde no hay nadie en campo. El dron va y se abastece automáticamente porque hay una máquina que está haciendo las mezclas
de los fertilizantes, y si te alteran la mezcla del fertilizante o si te echan otro producto que no es, ya comienza, digamos, la contaminación en la cadena. Después, en este mismo año, pasando, digamos, los incidentes que vivió Costa Rica, en Guatemala también se vieron incidentes a nivel de gobierno y tenían un tinte muy semejante, solo que no se vio que fuese un único grupo delictivo, pero sí varias organizaciones eh, comenzaron a tener estas incidencias, y aquí hicieron pues igual exfiltración de datos, comunicación o publicación de datos de los ciudadanos, y generando pues obviamente toda esa conciencia, digamos, en los usuarios de que algo está pasando y algo se debería hacer. Vimos también grupos como Guacamaya, que es un grupo activista. Ha estado orientado en Latinoamérica, afectando organizaciones que tienen que ver con energía, con combustibles, seguridad en países como digamos, la policía o algo por el estilo. Ha publicado mucha información de lo que se ha robado por ahí, pero digamos que este reporte lo que señalaba es que pese a que hay mucha información, tal vez el nivel de entendimiento para poderla publicar y segregar qué cosas son importantes y que lleguen a los medios y que los medios le den pues más relevancia no ha sido tan significativo. Entonces, aquí vemos que una de las partes importantes de estos grupos, aparte de lograr el acceso y lo sexy que suena, digamos, que tuvo acceso a una organización y que se rebaron los datos, es como también logran ellos hacer el mercadeo de todo eso que están desarrollando para que logre generar el impacto que están buscando. Entonces, en algunos de los incidentes han logrado generar ese impacto. Por ejemplo, en Guatemala, pues afectaron no solo la empresa pública, sino también hay empresa privada de producción de energía y las prácticas que se tienen con el manejo ambiental. Entonces, lo que quieren es, en ese caso, desarrollar pues conciencia ambiental, pero pues están dañando una organización y todo el ecosistema que está alrededor de ella. Eh, Vimos otras cosas que no tienen que ver con estas situaciones, tal vez, digamos, de que se presentó el incidente, pero son resultados que comienzan a llamar la atención desde los efectos que está generando. Merck es una farmacéutica a nivel mundial. En el 2017 tuvo un incidente donde salió de operación porque fue cifrada con ransomware. Hizo su reclamo del seguro. Las aseguradoras en ese momento indicaron que no se pagaba, y lo que utilizaron fue unas cláusulas del seguro que indicaban que cuando se relacionaba con guerra, el seguro no incluía o no tenía la cobertura. Lo más reciente, esto pues el primer fallo no fue ahorita el 2 de mayo, fue más o menos 6 meses atrás o un año atrás, y se le había ordenado a las aseguradoras pagarle 1.400 millones de dólares, que es la retribución que tenía que recibir Merck por pues todo lo que había sido el incidente, la recuperación y el lucro cesante, porque ellos estuvieron fuera de operación cierto tiempo, entonces la aseguradora pues cubría todo ese dinero que no se generó mientras que estaban fuera de operación. Entonces, esto viene a cambiar un poco el panorama de los seguros. O sea, hoy en día muchos estábamos recomendando, oye, a pesar de que todo esto te vaya a suceder, busca un seguro. Y si ustedes han estado cerca de esas recomendaciones y estar analizando, las ofertas de los seguros han variado. Ya hay más orientación a quiero conocer cómo estás, necesito darte una calificación de ciberseguridad para poder saber de cuánto van a ser las primas y no directamente una prima estándar independiente de la empresa. Hay algunas organizaciones que dieron un paso atrás y no están ofreciendo los seguros, porque estos primeros seguros fueron creados con el diseño de un producto tradicional. Y lo que entendí de Merck es que el diseño del producto tradicional, las cláusulas que quedaron, no debieron haber aplicado literalmente a ciberseguridad como lo hacen para otros productos. Entonces, vamos a ver qué sucede en la parte de los ciberseguros y el efecto que genera eso. Una de las cosas que se prevé que va a generar el cambio en los ciberseguros es los brokers para las negociaciones con delincuentes. Entonces,
indican que puede ser que se abra una corriente donde parte del proceso, digamos, de gestión del ciberseguro es hacer la negociación y lograr un pago, evitando, digamos, este tipo de cosas. Pero estas son opiniones tal vez de diferentes foros. No hay un camino ya trazado sobre eso. Lo que sí sabemos es que se van a presentar esos cambios. Vemos que el tema, digamos, a veces en nuestros países existen las regulaciones y que les llamamos que no tienen dientes. Y eso significa que, bueno, hay una regulación que apareció de privacidad de datos, pero no tiene una afectación significativa en las organizaciones que no cumplan. En este caso, Facebook, pues al recibir en esta semana una multa de 1.200 millones de euros, es significativo el monto, y no es porque sea una vez que sucedió, sino que si ustedes analizan el caso, lo que sucede es que después de haber pasado el tiempo de implementación, todavía seguían en incumplimiento, pese a que ya habían tenido llamados de atención previos. Entonces, esto es a lo que me refería cuando hablaba del caso de Chile y lo que están buscando con las multas, es que si no lo haces por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. Y esas son las partes que uno va viendo en las diferentes normas de cómo se va llevando esto adelante. Hace unos años hablábamos de que el tema de la ciberseguridad en las tendencias hablaba de que iba a ser cada vez más complicado el cumplimiento y que iban a venir más normas a cumplir y que iban a venir más procedimientos que teníamos que presentar y demostrar. Hoy pues estamos viendo la parte de ciberdefensa a nivel de países y estoy segurísimo que vamos a tener que comenzar a ver muy pronto los primeros destellos de inteligencia artificial y cómo vamos a normar la inteligencia artificial en los países y cuál va a ser un uso razonable y cómo se va a relacionar eso con la ciberseguridad. Em, este caso me llamó muchísimo la atención. Este es el caso de Uber. Tuvo dos incidentes, pero los resultados de la actuación como profesionales pueden ser discutidos. O sea, hay opiniones a favor, en contra. Hay opiniones que mencionan que un CISO por encima de él en una estructura organizacional está pues una junta directiva, están gerencias a las que se reporta y que son tomadores de decisión y por ende tomadores de riesgo en nombre de la empresa y que un CISO dentro de la cadena pues está, digamos que de último, llamémosle. Mientras que hay otros que dicen que sí debería haber una responsabilidad directa como profesional, pero bueno, independiente del camino de opinión que cada uno de nosotros pueda tener, sí es significativo ver que un profesional por una decisión de no reportar, porque el asunto fue no reportar, fue condenado. En este caso, la condenatoria va más a una observación y va a tener, digamos, una observación por 3 años, que es como el método alterno de ir a la cárcel. Según lo que entendía, hablando con algunos abogados, el asunto es que cuando no tienes un perfil delictivo y no tienes un historial ya desarrollado, entonces las formas de aplicar los castigos pueden atenuarse y esta es una de las formas, eh, pagando, digamos, también pues una multa personal y cosas por el estilo. Pero en nuestro país ya tenemos, y casi la mayoría de países ya tienen leyes de delitos informáticos. Y muchas veces lo que pasamos por alto es darle una lectura de qué es lo que está ahí incluido y eso con las acciones que nosotros estamos desarrollando, cómo nos podrían afectar. Si somos informáticos, tecnólogos, o tenemos conocimiento en alguna de estas ramas, pues léanlas de una vez porque la ley establece que si usted tiene conocimiento de una vez le aplica más fuerte el castigo que a alguien que no lo tenía. Pero pues hay cosas que la gente hace fácilmente. Por ejemplo, quiero clonar o quiero crear un perfil falso en Facebook y quiero hablar de mi exnovia o de mi exnovio, o ese perfil falso es de la empresa y quiero comenzar a publicar cosas que no son. Bueno, la suplantación de identidad está catalogada como un delito y si se logra comprobar que usted fue el que desarrolló eso, pues ya va a tener un cargo. Todavía no he visto que hayamos tenido casos de esos, pero veamos que la estructura para poder llevar todo esto en tribunales está existente en diferentes países y ya se están viendo primeros casos donde el profesional está teniendo que responder. Esto pues obviamente muy notario por el nombre de la empresa y todo eso, pero también si ustedes le dan seguimiento a la Interpol,
vamos a ver esto nos llega a confirmar de que no es un juego como lo veíamos hace un tiempo de alguien que aprendió de ciberseguridad y que quiere mejorar sus habilidades o quiere llenar su ego con lo que está haciendo. O sea, hablar de que Interpol el año pasado logró 1.700 redadas que llevaron a 1.000 personas detenidas, 4.000 cuentas bancarias congeladas a nivel mundial y 130 millones de dólares que alcanzaron a ser detenidos en esa operación para continuar las investigaciones en cada uno de esos países. Entonces, vemos que la defensa, digamos, hacia el crimen cibernético no es un asunto que tal vez nosotros como empresa solos lo vayamos a hacer. Ya hay estructuras que están caminando y que están llevando esto adelante. Hace como 2 semanas apareció una noticia así de Interpol, lo que pasa es que esa no la logré ubicar nuevamente, pero hablaban de una operación muy semejante. Esta operación que estoy hablando de las 1.000 personas estaba muy orientada a estafas financieras y el compromiso del correo electrónico de las empresas, el incidente que se llama BEC, el Business Email Compromise. El otro, la otra operación estaba orientada a la captura de bandas que hacían el cifrado utilizando ransomware. Y recuerdo, digamos, que en Latinoamérica solo había una persona involucrada en Brasil. La mayoría de personas estaban radicadas en Estados Unidos y algunas pocas en Europa. Todo esto dándole seguimiento a través de los foros de la dark web y cómo pues logran darle ese seguimiento. Entonces, vean que si recapitulamos hasta el momento, tenemos muchos cambios de los países con conciencia de que hay que defender al país y que hay que tener agencias de ciberseguridad. Varios incidentes que se siguen presentando, algunos incidentes con afectaciones, digamos, en la forma en que operan las empresas, los ciberseguros, y esto cómo puede generar otra industria y también cómo llega a cerrar toda esta parte de investigaciones y la parte del law enforcement en la aplicación de todas esas normas. Ahora, no podíamos irnos sin conversar de algo que tal vez no está muy relacionado hoy, pero fue algo que pasó en este tiempo y los efectos en ciberseguridad, creo que apenas los vamos a comenzar a ver. ChatGPT fue publicado en noviembre del año anterior eh, y esta gráfica me encanta porque habla de, bueno, cuánto tiempo tardaron todas estas marcas con sus productos en alcanzar 1 millón de usuarios, dependiendo de los años. Vean que conforme vamos avanzando en años, tal vez, vamos viendo que la forma de llegar a las personas es mucho más rápida. Entonces, esto puede que lo podamos extraer del ámbito de la ciberseguridad y lo podríamos llevar al ámbito de el comportamiento humano y cómo se está desarrollando la humanidad y el impacto que va a tener la, el impacto que van a tener el desarrollo social. Podemos ver en las películas de estas de Hollywood y uno se ríe tal vez de lo que presentan por ahí cuando dicen, ay, es que esta es un arma muy destructiva y si cae en las manos enemigas podría hacer un daño significativo a la nación. Bueno, no estamos muy lejos de eso. O sea, el asunto de poder tener la inteligencia artificial en beneficio del cibercrimen, si ustedes han utilizado ChatGPT, seguro quedaron asombrados de lo que puede desarrollar. Si han utilizado las interfaces que son para desarrollo de código, pues deben estar también por ahí muy, muy asombrados. Y si estamos hablando de que esto es un negocio que reditúa, probablemente tengan personas que están también pensando en cómo generar eso para ese ciberdelito. Hace años leía un artículo que hablaba digamos, de la visión de cómo sería el mundo en 50 años. Y una de la parte que mencionaba es que el ciberdelito iba a ser una guerra donde los humanos no íbamos a participar, sino que ya iba a estar tan automatizado que eran computadoras atacando y defendiendo automáticamente. Y creo que estamos viviendo los primeros pasos. Vivimos en vivimos en un mundo donde cada vez va más acelerado y tenemos que comenzar a pensar, digamos, cómo eso va a impactar. Entonces, vean que en este último año, tendencias tecnológicas explotaron o explotó y esto, digamos, se está desarrollando, no creo que en el año anterior, que vienen a cambiar mucho la forma en que lo estamos viendo. Muchas organizaciones, cuando
publican o sus nuevas tecnologías hablan de que tienen inteligencia artificial incluida, pero la diferencia es que no es una, bueno, sí sigue siendo una caja negra, pero le permite a las personas tener contacto con ella. Cuando hablábamos de que teníamos inteligencia de detección, pues la mayoría de los casos tenemos que darle la bendición y creer de que está haciendo una detección muy buena. Yo quiero ver, por ejemplo, el desarrollo que trae Copilot con toda la orientación a ciberseguridad. Solo he podido ver los demos, incluso en los stands de eventos internacionales siguen presentando los mismos demos porque solo lo han liberado para cierto grupo de organizaciones. Pero creo que va a ser algo interesante cuando lo veamos. Aquí vamos a ver esta gráfica, eso me gusta, esto es parte del informe de CrowdStrike y me gusta el diseño de imagen de ellos, pero lo que quería retomar con esto es que si analizamos reportes de ciberinteligencia, las bandas delictivas van y vienen. Tal vez en este momento hablábamos de Conti, después tenemos algunas que tal vez no han tenido su nombre, pero TA505 ha estado presente durante mucho tiempo. Y así van a haber otras que van a estar yendo y viniendo y lo que creo que sucede es que se transforman, se descomponen y se vuelven a reunir y cosas por el estilo, pero lo que sí es cierto es que a través del tiempo han ido apareciendo más. Entonces, CrowdStrike menciona que en este año incluyó como 20 nuevos grupos delictivos a los que les da seguimiento y ya tiene una lista de más de 200. Dato interesante que está en el reporte y es el tiempo que está durando un delincuente desde que obtiene el acceso hasta que hace los movimientos laterales y ya compromete más a la organización. Hablan de 84 minutos en promedio y esto le pone un reto a las empresas, porque si el delincuente dura 84 minutos haciendo toda su actividad, y no, pues no es toda, digamos, los primeros pasos que vayan a comprometer seriamente a la organización, eh, establece entonces un reto de que las empresas tienen que cumplir el 1-10-60 y dice, usted tiene que detectar la actividad maliciosa en un minuto, tiene 10 minutos para analizar y entender qué es lo que le está pasando y 60 minutos para contenerlo y asegurarse de que no se vaya a expandir mucho más. Entonces, esto nos llega a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestros procesos de detección, porque tradicionalmente lo que tenemos es pues algún SIEM que genere una alerta. Si revisamos los SLAs, probablemente los SLAs están a 30 minutos a una hora y poder reducir esos SLAs, pues no solamente de las personas, o sea, necesitamos tecnologías que nos permitan detectar con una mayor agilidad esto. Esto nos lleva a ver que ya la obsolescencia tecnológica en detección no es un asunto de una herramienta eh, con poco, digamos, tiempo de haber sido publicada, sino que vamos a que tal vez año con año tenemos que ir evolucionando, nuestros fabricantes tienen que ir evolucionando y probablemente tenemos que ir cambiando. Y ustedes saben que el cambio tecnológico no es tan rápido. O sea, estas herramientas de detección tienen conexiones a diferentes fuentes de logs y volver a hacer todo un proceso para sustituir tecnología es algo desgastante que toma su tiempo. Este reporte viene de Gatewatch, muy alineado con las cosas que menciona CrowdStrike. Y hay muchos más, en realidad seleccioné solo dos, pero lo que hablan es de esos grupos delictivos, qué es lo que cuáles son los que entran de moda, qué es lo que están haciendo y cuáles son los que van saliendo. Importante de esto, y lo menciono ahora después del tiempo que tenemos de detección, es que no podemos dejar solamente a la herramienta todo el trabajo. O sea, nosotros también tenemos que entender en qué industria estamos, en qué región estamos. eh, Algo que es muy difícil, o sea, es fácil de hacer, pero es difícil de que exista, es que podamos cruzar inteligencia con nuestros vecinos y poder decir, bueno, ¿qué viste tú? Ah, mire, yo tuve un intento de ataque de este o aquel. Todo esto lo que nos retroalimenta es para poder identificar esas técnicas, tácticas y procedimientos y ser más efectivos en la detección. Entonces, no quedarnos solo con la patita de que yo dependo de un XDR o de un SIEM o de un NDR o todas estas cosas que hoy en día están apareciendo, sino que también tengo un equipo de inteligencia que está viendo cómo se mueven los grupos delictivos, qué están diciendo otros de estos grupos delictivos y sobre todo cómo mi inteligencia de detección se está
organizando y afilando para poder detectar estas cosas en lo que se espera, digamos, hoy en día de un minuto. Y aquí quería hacer un corte para pasar a los temas nacionales. En los temas nacionales, pues también hemos tenido algún movimiento en normativas, pero quería resaltar esto que es la pirámide de Maslow. En conversaciones que he tenido con otros profesionales y tal vez cruzando opiniones de cómo se mueve el país, algunos decían, pero yo entiendo que tal vez se publique la norma, pero no se le dé tanto foco, porque tenemos otros problemas de mayor relevancia. Entonces lo ponía en el caso extremo de decir, bueno, es que tenemos problemas, por ejemplo, de pobreza extrema, de distribución de alimentos, de endeudamiento del país, de que si esas situaciones no se controlan, entonces podría degradar el nivel el nivel social, digamos, o de estatus que se está teniendo hoy en día, y eso sería como retrocesos. Y otra de las opiniones, entonces esta persona lo que decía es, recuerden la pirámide de Maslow, lo primero que el gobierno debería hacer es orientarse a que su población tenga, es en este orden, primero que tengan alimentación, descanso, que después tengan seguridad física. Estamos hablando que estamos en un problema, digamos, de seguridad, y cómo el gobierno está intentando llevarlo adelante. Y en la conversación se mencionó esto de Maslow, y el tono era como, vean que la ciberseguridad no es un aspecto primordial dentro de Maslow, sino el que le importa la ciberseguridad es porque ya está más avanzado en todas estas cosas. El que le importa la privacidad de la información es porque ya su fuente de alimentación está resuelta. Entonces, no es un problema en la mente de esta persona la alimentación, sino es un problema más bien la protección de los datos. Y, y puede ser, está bien, son opiniones, pero por el otro lado tenemos que la ciberseguridad tiene un impacto directo en las personas. Entonces, si decimos que infraestructura crítica como el sistema de salud nacional, sea público o privado, tiene una afectación, creo que la parte fisiológica no la vamos a lograr cumplir, porque vamos a tener un grupo de la población que está afectado, o peor aún, que los equipos que están dándole mantenimiento vital a alguien que está en emergencias estén afectados y que esta persona muera porque el equipo no está, es grave. Si tenemos un problema en la distribución del agua donde llega a tener alguna contaminación por el efecto que se le genera, es grave. Si tenemos una afectación bueno, no vivimos en una zona, digamos, climática muy extrema, donde tal vez hay fríos muy, muy, muy severos, y si no hay distribución de energía, podemos morir congelados. Entonces, vean que el asunto de la ciberseguridad viene a calzar en cada uno de los puntos, incluso desde el más bajo de la pirámide de Maslow. Entonces, esto modifica tal vez lo que Maslow pensó hace muchísimos años, ya hace varias décadas, y que sí tiene un efecto, y que esta necesidad de tener esta regulación de ciberdefensa nacional es importante. Eh, Nacionalmente, pues voy a listar solamente estas dos cosas. Hay una actualización sobre las normas técnicas que aplican las entidades gubernamentales. El capítulo de ciberseguridad se amplió un poquito. Se le dio una connotación más a la parte de controles críticos que promulga SANS, y algunas herramientas también están colgadas en el sitio del MISID para que puedan ser utilizadas. Y tenemos un proyecto de ley de ciberseguridad que, pues, como todo proyecto de ley, como todas las opiniones, mencionaba la de Maslow, diferentes personas, diferentes opiniones, al final, pues que exista es el beneficio, y lo que necesitamos es que de alguna forma logre salir, y pues después será irlo evolucionando. La evolución a veces nos cuesta. Hemos promulgado la ley de protección de datos personales. La evolución de esa ley se viene hablando desde hace pues bastante tiempo, pero como les decía, hay cosas que comienzan a competir en prioridades y no llega a tener ese entendimiento. Un dato relevante, y nada más lo menciono otra vez, fue eso que mencionaba Michelle de Chile, el entender que esto es un asunto de nación, no es un asunto político. Y no digo entender solo con el que está ahorita en el gobierno como presidente, sino en realidad esto tiene que ser de todos los partidos, porque
para que esto sea un asunto nación, no es nada más del gobierno que está en curso, sino todos los partidos, porque la asamblea tiene representación de todos y cada uno de los que está en la asamblea, pues debería orientarse a trabajar en estos temas como un asunto nación, no como un asunto de defensa de los intereses políticos. Em, Después aquí reflexionábamos un poco y decíamos, bueno, antes teníamos un asunto de fraude, siempre ha existido el fraude, siempre han podido robarle las llaves de la empresa cuando usted lo asaltaban o le robaban el carro, o cuando usted, ya los que somos más viejitos, si en algún momento alquilaron, lo primero que usted hacía era cambiar las cerraduras para que las llaves anteriores no funcionaran. Siempre hemos tenido detectives privados que hacen espionaje, se da mucho en asuntos de parejas, pero bueno, digamos que en la parte empresarial también se dan. Y con tecnología, pues el fraude sigue existiendo, solo que se llama ciberfraude. Las llaves también se las roban, solo que son con credenciales comprometidas. Hay ciberespionaje. Eh, entonces, vemos que el delito, la fuente de la amenaza sigue siendo la misma. No es que sean nuevas, solo que cambiaron de método en el que se están llevando adelante. Y eso lo que nos lleva pues a pensar es si estamos ante amenazas emergentes de cosas nuevas o no. Y creo que lo que estamos es ante cosas que han sido tradicionales, solo que están utilizando la tecnología y el Internet como transporte de ellas. Y esto puede ser un tema de sentarse a pensar cómo lo resolvía, o sea, abstraernos de la tecnología y pensar cómo se resolvía este problema en esa época y en esa abstracción cómo en realidad debería aplicarse a un mundo tecnológico. Aquí les dejo una reseña sobre el reporte de incidencias de ciberseguridad de Verizon. Este me gusta mucho porque tiene pues bastantes años de historia. Si ustedes quieren recorrer esa historia, pueden ir viendo qué fue lo que se fue reportando en cada uno de los años. Y la otra parte es que viene por industrias. Entonces se puede ver en la industria en la que yo estoy, qué es lo que más le podría estar afectando a esa industria. Y si bien esto pues tiene datos internacionales, lo poco que tiene de Latinoamérica lo hemos aportado desde el equipo de respuesta a incidentes para nutrir y poder tener estadísticas nacionales, pero de por sí tómenlo porque cada vez vemos que lo que era globalizado solamente bueno, no era globalizado, que se veía solo en países desarrollados, con estos ataques grandes y cosas por el estilo, cada vez vemos que es más rápido que los llevan a todos los lugares del mundo, independiente si es una nación de primer mundo o no. Entonces, todo lo que se ve que les sucede a los vecinos, eso nos va a servir. Y estas son cosas que comienzan a ver. Aquí, por ejemplo, está el del sector financiero, nos habla de la frecuencia en que se están presentando, cuáles son los patrones de ataque que se están viendo. Estos patrones de ataque los pueden utilizar para entender más el patrón y devolverse a la parte de preparación, de protección y de ver si yo estoy listo para protegerme ante eso y si en caso de que suceda, yo lo voy a detectar. Entonces, recuerden que tenemos muy poco tiempo para hacer esas detecciones, hay que afilar la navaja en la parte de detección y habla de los actores. Hay unos cuantos actores que se están viendo por ahí. Lo importante de los actores es entender cómo se comportan. O sea, si yo veo que en mi barrio hay una banda de chicos que asaltan con cuchillo, pues entonces tal vez yo me voy a preparar para eso, pero si el incidente no es eso, sino que es un secuestro, entonces tal vez la preparación debería ser un poquito diferente. Eh, Después, el camino tradicional, el journey que siguen las empresas es, pues define un alcance de qué es lo que tiene que proteger. Nosotros podemos pensar, y en realidad así tiene que ser, de que tenemos que proteger el 100% de la organización, pero la realidad es que no vamos a tener el presupuesto y el foco para alcanzar ese 100%. Entonces, hay cosas que obviamente no es nada aceptable que sucedan, pero bueno, hay cosas que pueden suceder y no me van a doler, no me van a dejar en cuidados intensivos, pero hay otras que me van a dejar directamente en cuidados intensivos. Entonces, lo que yo tengo es que enfocarme en que esas que me van a dejar en cuidados intensivos no vaya a pasar. Y eso es principalmente por cuál es mi infraestructura más relevante en la organización. Después vienen unos pasos que son tradicionales de cuáles son sus brechas, hago un acompañamiento en el cierre de esas brechas y pase después, digamos, a la parte de evolución. Vean que en la parte, perdón, evaluación, vean que en esta parte de evaluación hablamos de un proceso para demostrar cumplimiento. No es solamente como para que internamente nos podamos quedar tranquilos, sino demostrar. Y esto ya se lo estamos viendo en algunas organizaciones tan simple como que hacen parte de una cadena de suministro de otra y le están diciendo, quiero ver cuáles son tus prácticas de ciberseguridad. Hace unos años era solamente de continuidad de negocio.
perdón, pero ya estamos viendo las de ciberseguridad y después de esas vamos a ver a que no me digas cuáles son las prácticas, sino demuéstrame que esas están funcionando. Entonces, hoy lo podemos ver como que son diferenciadores de negocio que nos van a dejar una ventaja competitiva, pero no va a pasar mucho el tiempo para que esto se convierta como un default. Es como decir hoy, ¿quién no tiene un antivirus, un antimalware en la computadora? Salvo los usuarios de Mac que tienen una percepción de que Mac no le pasa nada, pero eso es, digamos, otra idea que se ha vendido por ahí. Esto nos lleva a que las organizaciones van evolucionando a prepararse sobre la resiliencia. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo seguir independiente de la adversidad en la que esté llevando adelante? Y cosas que hoy estamos trabajando es pues la parte de resiliencia muy orientada a la recuperación. Entonces, una organización define su estrategia. Yo quiero trabajar muchísimo en la prevención, quiero trabajar muchísimo en la detección o quiero trabajar muchísimo en la recuperación. ¿En cuál de esas tres me encuentro mucho más maduro y seguro? Por ejemplo, cuando vivimos lo de Conti, habían unos clientes que eran grandes contribuyentes que se acercaron y nos decían, bueno, ¿qué hacemos? Nos han recomendado que hagamos un diagnóstico. Entonces yo le decía, bueno, qué complicado, porque, o sea, usted está con una amenaza de ataque y se va a poner en este momento a hacer un diagnóstico. Creo que lo más importante debería ser cómo se va a recuperar, porque usted no tiene, la preparación está muy baja. O sea, lo que tienes es un antivirus y un firewall. En la parte de tecnología no hay nadie de ciberseguridad. Entonces, mientras que construimos y elevamos el nivel de protección, vamos a tardar un tiempo. No tienes monitoreo, eso también nos va a tardar un tiempo. ¿Qué tanto le importa a usted la empresa? ¿Qué es lo que le importa a la empresa? Bueno, me importa uno seguir operando y que no me roben el dinero del banco. Bueno, el dinero del banco no está conectado, entonces eso lo atendemos de otra forma y que siga operando. ¿Cómo podemos recuperarnos en 4 horas? ¿Cómo podemos levantar respaldos, levantar servidores y todo en 4 horas? Entonces, se trabajó mucho en el proceso de resiliencia para asegurarse de que en caso de que le pasara, podía recuperarse rápidamente. Y ahí ya con tiempo devolverse a los otros y ir trabajando cada uno de los estadios. Y esto nos lleva a pensar que, pues al final, dentro de estas situaciones que se le dan a las organizaciones, es que hay buenos y malos. Y no es un asunto de que existan buenos y malos. Yo creo que todos cuando nacimos y éramos bebés, a ninguno le dijeron, ay, qué bebé más malo, sino que en realidad ahí había una inocencia, pero las intenciones de camino fueron cambiando, las enseñanzas de la vida nos fueron moviendo y a veces tal vez las cosas que le decían los papás a uno, dime con quién andas y te diré quién eres, tal vez a veces le llegan algunas amistades que no son las mejores, pero ahí entonces vamos a ver que esas amenazas tienen un asunto de la capacidad y la intención que nosotros no la controlamos porque depende del atacante. Lo que sí nosotros podemos mejorar y podemos trabajar es la oportunidad. ¿Qué tanto le estamos dejando a ellos fácil el camino? ¿Qué tan desprotegido estamos dejando nuestro negocio? Y el, el asunto ahí es cómo me doy cuenta en qué nivel me encuentro, cómo está mi organización. Y lo que quería era presentarles, esto es una herramienta que desarrollamos. Cualquier persona, cualquier organización, sea cliente o no, que la quiera ejecutar, pues está bienvenido a tal vez contactarlos y buscar, digamos, la ejecución. En cuestión, digamos, de 2 o 3 horas de conversación, se puede obtener un panorama de cómo está su organización, orientado ahorita principalmente al NIST y a los controles críticos de SANS. Estas son tal vez algunas de las vistas que tienen los resultados, pero le permite identificar en ese orden dónde es que usted está más débil. Y con esto generar su estrategia dependiendo de cuál es ese contexto de inteligencia o de amenaza que tiene. Si a mí me está costando ahorita detectar y responder y estoy recibiendo muchas situaciones, pues debería trabajar en eso. Si ahorita no estoy con eso, sino que en realidad quiero que el negocio se recupere, entonces este 50 súbalo a que esté en verde, en 90. Todo eso es estrategia de la organización. Se puede dar un panorama de cuál es el comportamiento que tiene usted versus la industria. Y esto lo sacamos no con datos estadísticos internacionales, sino con la propia información que tenemos, que hemos recopilado de todos estos años de operación, para poder decir usted versus otros de su industria que ya hemos evaluado, cómo es que se encuentra. Y podemos ver el resultado de esas industrias. Desarrollamos dentro de la misma herramienta un entendimiento de los ingresos y cuánto le va a costar a la organización.
sobre todo para poder tener en mente ese balance de costo efectivo de las acciones que se vayan a recomendar, porque a veces no tenemos esta información disponible, salimos con un plan de remediación y mejoras de 15, 20, 30 páginas que va a costar una fortuna, cuando en realidad lo comparamos contra los ingresos que tiene la organización, es un porcentaje significativo. Entonces, pues hay que tener cuidado con esas cosas. Y se puede ver, bueno, cuáles cosas tienes a nivel básico, cuáles cosas están en un nivel, digamos, tienen una función, y cuáles cosas son de nivel de organización, con un plan de trabajo que se debería llevar adelante. Cuando el plan de trabajo se presenta, se puede ver de una vez cuál es el nivel que tenías anteriormente y cuál es el nivel que va a alcanzar si ejecuta todas esas actividades. Y esto también expresado en la protección económica que está recibiendo. Obviamente, si hablamos de alguna organización que sea gubernamental y que su fin no es la generación del lucro, tendríamos que ajustar la herramienta, porque el beneficio ahí se mide en función del bienestar hacia el ciudadano por el servicio que se está desarrollando. Y ya para cerrar, vean que yo les dije que una de las cosas más fáciles tal vez era eh, hablar con los vecinos, y otra de las cosas más fáciles es poder vender un mensaje claro en la organización. Entonces, si fortalecemos nuestras habilidades de comunicación, también fortalecemos nuestra habilidad de ganar esta guerra de ciberseguridad, porque al final no es solo lo que nosotros solos hacemos, sino tenemos que hablar con los pares, tenemos que hablar dentro de la organización, tenemos que lograr romper esa barrera de que no consigo el presupuesto, pues porque no expliqué claramente cuál es el riesgo y cuál es el problema que tiene para la empresa. Muchos hoy en día no saben qué significa estar fuera de operación, o no están conscientes de que sus servidores vayan a estar afectados. Hay empresas que me han dicho, es que yo tengo SAP, piensan que por tener SAP hay un asunto que nunca les va a pasar nada. O el otro paradigma es que estoy en la nube, y a la nube no llega ningún ataque. Semejante al que les hablaba de Mac. Los usuarios tienen una perspectiva de que Mac es lo más seguro y no necesita ninguna medida de protección. Em, con esto, pues finalizo la presentación. Hoy traemos un juego. Creo que son como 13 preguntas las que dejé al final. No tienen que ver nada con ciberseguridad, nada más para divertirnos. Y la persona que gane el juego, pues nosotros le haremos llegar en nombre de CISAP un presente a la dirección que nos dé. Carolina, no sé, porque si tenemos tiempo Hola, para Andrés. preguntas. Sí, creo que, bueno, tenemos por acá algunos comentarios y preguntas. De verdad que muchísimas gracias por toda la información. De verdad se nos fue volandísimo el tiempo y creo que podríamos quedarnos toda la mañana escuchando. Definitivamente en un año pasan muchísimas cosas y Andrés nos ayudó a hacer un recorrido de todo lo que está sucediendo, porque de nuevo todo este impacto en materia de ciberseguridad no es solo de mi casa o la organización o el país, ¿verdad? Sino es un tema a nivel global. Entonces creo que por ahí estamos haciendo un gran aporte. Em, Entre las preguntas que tenemos, Andrés, Eugenia preguntaba sobre el tema de las aseguradoras, ¿verdad? Cuando abordaste ese contenido, dice qué impacto reportan las casas aseguradoras a partir de los fallos por ataques de grupos criminales. ¿Tienes algún dato de esos? Las aseguradoras, no he visto alguna comunicación formal, digamos, de estadísticas, porque casi siempre las que he visto son estadísticas de empresas más de ciberseguridad, o que se dedican a inteligencia o cosas por el estilo. Hay algunas aseguradoras que han abierto sus prácticas de seguridad, pero están orientadas más a consultoría. Entonces no registran inteligencia a nivel mundial, y creo que no publican, digamos, los datos eh, de su estado, digamos, de cartera. Ok. Muy bien, gracias, Andrés. Eric comenta que la regulación de las inteligencias artificiales pues avanza a un ritmo muy lento en comparación con el desarrollo y expansión de ellas. ¿Qué herramientas, marcos o normativas puede utilizar una organización para apoyarse en la toma de medidas balanceadas para protegernos de los riesgos sin dejar de aprovechar las ventajas que también representan? Todos los marcos tal vez mencionan que pueden ser
de una adopción gradual, pero no traen la guía de qué significa gradual. El único que he visto que tiene la aplicación gradual es el CIS, CIS del Critical Controls, que ahora tiene 18 controles críticos, que no son 18, sino cuando usted entra a uno de esos se expande en subactividades, pero tiene tres niveles. Entonces puede decir, bueno, si usted está en el nivel básico, no intente llegar al nivel 3, cubra con el primer nivel y cuando ya tenga ese nivel dominado, pásese al segundo nivel y después al tercer nivel. Entonces, si uno quiere hacer una adopción gradual que no vaya a ser tan compleja, podría orientarse por ese. Ellos han calculado con el histórico que tienen de ejecuciones realizadas y con ellos tuve la oportunidad también de tener una conferencia explicándome las herramientas y todo eso que tienen. Nos decían que con eso cubren el 80% de las cosas que le puedan pasar a una empresa. Entonces, no es que con aplicar ese primer nivel ya está 100% cubierto, pero disminuiste la probabilidad un montón. Y en ciberseguridad trabajamos para dos cosas, o disminuir la probabilidad de que te vaya a pasar, o cuando te pase, que no te vaya a golpear tan duro ese impacto. Muy bien, gracias Andrés. Ok, bueno, ya en realidad se nos acabó el tiempo. Vieras que Eh, tengo 38 personas registradas. ¿En serio? Ay, qué emoción. Pues espero que puedan aprovechar este, este último recurso que trajo Andrés para compartirles. Tal vez ya para cerrar, porque sí nos queda tiempito para una última pregunta. Las demás, con mucho gusto, pues podremos compartirlo por correo la información. Em, Nos preguntan, bueno, ¿qué opinión tenés en relación a las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite a las organizaciones que pagan por liberar los datos ante un ataque ransomware? ¿Qué sanciones emiten a los que pagan por liberar los datos? ¿No sería a los que pagan para que no les liberen los datos? ¿Qué opinión tiene con relación a las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite a las organizaciones que pagan por liberar los datos ante un ataque ransomware? Bueno, Creo que don Julio se refiere. el asunto, digamos, es que independiente del enfoque, si es por liberar o lo que sea, Mm, hay normativas que han sacado los países. Estados Unidos fue el primero con eso, que es la ley, digamos, de anticorrupción. Y esta parte de anticorrupción es financiamiento al terrorismo. Y si estamos viendo que estas situaciones de crimen cibernético pueden llegar a convertirse en ataques terroristas o podrían verse de esa forma, creo que lo que estás al final en la cadena es soportando esos grupos delictivos. Eh, si es que estás pagando. mm. Entonces, siempre la recomendación ha sido no pagar, pero yo entiendo, por ejemplo, he podido ver a gerentes generales que si no pagan, la opción B es recuperar la empresa por sus propios medios en 6 meses. Y en 6 meses ellos decían, estoy fuera de negocio. O sea, no, porque no, en ese caso, por ejemplo, tenían respaldos, tenían el estado de arte, como se dice, en materia de continuidad de negocio. Data center alternos, robots que movían los respaldos de un lado para el otro, todo automatizado. Si se caían, iban a estar como un minuto medido por fuera. Pero no contaban con el incidente y el incidente les cifró data center principal, data center alterno y robot de respaldos. No Mm. tenían nada. Pero como dicen, Dios protege a los inocentes. Habían hecho una prueba de SAP en un servidor por allá perdido en la nube y habían dejado una copia de hace como 5 meses de los datos que tenían. Bueno, mala práctica de llevarse la copia, todas esas cosas, pero bueno, les funcionó. Y pudieron utilizar eso con el pago porque el pago no les dio el 100%, o sea, ellos pagaron, pero no les dio el 100%. Después encontraron eso y pudieron recuperar, pero o sea, yo entiendo a ese gerente general, antes de que hablaran ahí, él dijo, no, no tengo cómo recuperar la empresa, ¿qué hago? Digo que vamos a cerrar porque no tenemos cómo levantar tecnología o pago $20,000. Entonces, eso está bien percibido ahorita el pagar. Creo que dentro de un tiempo ya no va a ser como, ay, pobrecito, Andrés Casas lo vulneraron. Va a ser, qué vergüenza, Andrés, ¿cómo ibas a tener un password por default? ¿Cómo no tenías pachado tu servidor? ¿Cómo te pasaron estas cosas? O sea, vamos a ser más críticos y exigentes en las cosas que hacen las empresas. Y por ende, se les va a demandar más y van a venir más multas. Entonces, igual, les decía, por el otro lado, los gobiernos están presionando con normativas que vienen a comerse los ingresos de una forma significativa para que entiendas que tienes que moverte.
Perfecto, muy bien, Andrés. Muchísimas gracias. En serio, creo que la información ha sido valiosísima y ha sido súper interesante. Em, para los que preguntan, la grabación del webinar se les va a hacer llegar por correo y además está colgado en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos como CyberSec Cluster y ahí van a poder encontrar no solo la grabación de este webinario de Andrés, sino el de todos los webinarios que hemos hecho desde el año pasado. Así que hay información interesantísima para que aprovechen. Y Andrés, nos preguntan si es posible, bueno, responder algunas de las preguntas asíncronas. Ahí te las mandaremos por correo para que podamos responder un poquito de este tema y la presentación. También, pues bueno, la tendrán en acceso sobre todo en la grabación, ¿verdad? Pero Ok, ahí estamos viendo con Kahoot. Andrés, contanos, ya para cerrar. estamos, estamos listos para iniciar. Este Kahoot tiene una ventaja para las personas que somos de 40 o superior. Entonces, vamos a ver cómo les va. ¿Dónde vivía Heidi? No, yo no lo sabía en realidad. Yo no vi Heidi porque tal vez me lo perdí en mi país, pero vean que está bastante reñido. Liesel, primer, muy bien. Son 13. ¿Cómo se llamaba el carro de inteligencia artificial de Michael Knight? Ay, ¿se acuerdan de Michael Knight? Claro, espero que te esté yendo muy bien, ¿ah? A mí me está yendo de manera maravillosa, sí. Se llamaba Kit. Tenía un asunto, digamos, en el truco de la T y la D. Uy, cómo cambia de rápido la puntuación, ¿ah? ¿Cómo se llamaba la mascota de los Picapiedra? Esta la tienen que saber. ¿Viste? Yo sabía que es así. Por el tiempo, vamos a darle un poquito más rápido. ¿Cómo se llamaba la institutriz de Clara en la serie de Heidi? Y si era un genio. Señorita Rottenmeier. Oye, viste que en todas el primer puesto se lo pelean, ¿ah? ¿Cómo se llamaba el niño que es el Entiendo. dueño de los juguetes de Toy Story? 62 son todos. Andy. ¿Cuál es la dirección de Harry Potter? Esta está difícil. Viste que este estuvo más lento. Y a decir que sí, y eso que yo soy fan de Harry Potter. ¿No te sabes la dirección? ¿Estoy segura? Bueno, y varios lo sabían. La Ujú. mayoría. Bueno, no la mayoría que ganó. ¿Cómo se llamaba el villano de las chicas superpoderosas? También vieron las chicas superpoderosas. No lo viste, ya te vi.
Cuando mis sobrinos me obligaban, pero entonces no era por gusto. Le pusiste atención. No. Muy Mira, la mayoría lo vimos. ¿De qué planeta viene Alf? Yo creo que Edgardo tampoco vio las chicas superpoderosas porque puso que qué rico un mojito. Y no era de esos de los que hablaba las chicas superpoderosas. ¿Qué carece Superman? ¿Cómo se llama el piloto de Messenger? Z. Mm, Por ahí vi un comentario que decía Shiro o algo así. Sí. No era. Mm-mm. Acá sí estamos en la recta final. ¿Cuál es el nombre de la camioneta de los cazafantasmas? ¿Por qué me haces esa cara? ¿No viste los cazafantasmas tampoco? Sí, pero estoy pensando, Andrés, eh, tratando de recordar, esa información no está así como tan fresquita. Tipo One. Por ahí vi un comentario no apto para milenios y centenios. ¿Cómo se llamaba el líder de los Thundercats? Por eso dije que había una ventaja para los de 40. Sí, definitivamente. El siguiente lo hago con mi hijo, lo prometo. Uh, Esa se la tienen que saber. ¿Cuántos pitufos hay? Son 100. Saber quién queda de podio, porque aquí es difícil saber, siempre estuvo moviéndose. Mauricio Mata. Mauricio Wow, Mata. felicidades, Mauricio. Ya después te buscamos. O si le puedes pasar a Carolina los datos de contacto. Eh, los tenemos en el registro, así que te estaremos conectando a Mauricio con Andrés para, para ese premio. Muchísimas gracias, Andrés. Los que quedaron con muchas dudas después de este juego, les sugiero que le pregunten a ChatGPT o a Google sobre la gran mayoría de la información que no tuvieron, sobre todo los más jóvenes. Los demás espero que lo hayan disfrutado muchísimo. De nuevo, a Andrés y a CISAP, uno de nuestros miembros activos en CyberSec Cluster. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo mes con otro webinario. Síganos en redes, síganos en el canal de YouTube de CyberSec Cluster para que puedan estar siempre actualizándose y conociendo de la boca de los expertos lo último en ciberseguridad. Gracias y que tengan un excelente jueves y nos vemos pronto. Hasta luego.